Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5 de la guía 11 de series de análisis matemático. En este caso nos piden determinar si la serie es convergente o divergente, ¿sí? Vamos a empezar en el primer caso, donde acá nosotros tenemos la sumatoria desde 1 hasta infinito de n sobre n al cubo más 1. Entonces vamos a usar un criterio de comparación. Acá hay varias técnicas, pero la idea es nosotros empecemos con las que vimos al principio de la materia, de la práctica. Entonces en este caso, ¿sí? Esta es una serie, como ustedes ven, es una función o una sucesión de tipo de cocientes, ¿sí? Porque nosotros tenemos un numerador y un denominador, o sea, racional. Y acá la idea es decir, bueno, ¿cuál es el criterio que nosotros queremos usar? La idea para esto es usar el criterio de compararlos con las series P, ¿sí? Donde nosotros acá habíamos buscado, digamos, 1 sobre n a la algo, ¿sí? O sea, tenemos que tratar de compararlo con una sumatoria que sea 1 sobre n a un determinado grado P. Entonces la idea acá es que si esta serie es menor que esta y esta converge, esta va a converger. Si a la vez, si no, por otro lado, ¿no? Esta es mayor que esta y diverge esta, entonces esta también va a diverger. Si yo lo cuento así, pero ahora lo vamos a poner desde una forma formal. El tema es cómo saber cuál es el criterio, cuál es el grado que debemos agregarle a esto. Entonces, un truco para darse cuenta de esto es que cuando nosotros tenemos una función racional, la idea sería buscar una que el grado de esto sea la resta entre el denominador y el numerador. ¿Por qué esto es así? Bueno, digamos, no es estrictamente así, o sea, tiene cierto sentido porque cuando nosotros lo vayamos viendo más adelante con otros tipos de series, ¿sí? O sea, es más que nada por experiencia. O sea, si yo por ejemplo acá pongo un 2, ¿sí? O sea, yo tengo un 3 menos 1, ¿sí? Que es un 2, y yo acá le hacen un 2, cuando yo quiera resolver esta serie, lo más probable es que lo compare, digamos, con n al cubo. Vamos a hacer las cuentas para que se entienda un poco más de lo que estamos hablando. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en este caso la serie, ¿sí? Esta serie sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado, esta es una serie P, ¿sí? pero cuyo grado es mayor que 1, ¿sí? Entonces acá la idea, ¿sí? Es que este tipo de series P converge siempre y cuando P es mayor que 1, ¿sí? O sea, P es mayor que 1. En este caso, la serie converge, ¿ok? Entonces, en este caso, esta serie sabemos que converge porque su P es mayor que 1, que es 2, y la idea sería buscar esto. Y la idea es elegir 2 porque justamente es la resta entre el grado mayor del denominador y el grado menor del denominador, que es 1. 3 menos 1 es 2. Entonces, vamos a comparar, ¿sí? En este caso. Para que esta converja, la serie original tiene que ser menor que la serie P a la cual estamos comparando. Entonces acá vamos a tener n sobre n cubo más 1, esto nos va a quedar menor a 1 sobre n cuadrado. Si estamos planteando que esto de verdad sea así, vamos a hacer lo siguiente: multiplico n cuadrado a ambos lados para pasar este n cuadrado acá, y luego multiplico n cubo más 1 de este lado para que me quede de esta forma. Esto me va a quedar n por n cuadrado, va a quedar n cubo menor a 1 por n cubo más 1, esto va a quedar n cubo más 1. Entonces, queda esta expresión. ¿Cómo interpretamos si esta expresión es cierta o no? Bueno, nosotros sabemos que n siempre es un número que pertenece a los números naturales porque estamos hablando de una serie, ¿sí? O sea, de términos finitos de generalmente valor positivo. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Si nosotros acá restamos n cubo de ambos lados, lo que nos va a dar es la desigualdad de 0 menor a 1. Como esta desigualdad se cumple siempre, si yo resto n cubo de ambos lados, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es que tengo que concluir este ejercicio? Como esta serie es menor que esta y converge, ¿sí? Por lo tanto, esta sumatoria, ¿sí? De n sobre n cubo más 1, desde n igual a 1 hasta infinito, converge, ¿sí? Acá lo único que sabemos es que converge. Recuerden que no sabemos cuánto da la sumatoria porque no hay manera de saberla, excepto con sumas parciales y demás o con alguna otra técnica. Pero acá solamente es definir si converge o diverge. Fíjense el caso B. El caso B tiene una lógica parecida, ¿sí? Nosotros acá estamos hablando de una serie racional, ¿sí? Porque tenemos en este caso, y la idea sería probar que sea menor que una que converge, que es una serie P. ¿Qué grado vamos a elegir? Fíjense, grado mayor del denominador es 2, grado menor del numerador es 0, porque acá no tenemos n, o sea 2 menos 0 es 2, o sea que la serie va a ser esta, 1 sobre n cuadrado, y va a ser menor desde 1 hasta infinito. Entonces planteamos la desigualdad, 1 sobre n cuadrado más n menos 1 es menor a 1 sobre n cuadrado, multiplicamos ambos lados, ¿sí? Esto nos va a quedar n cuadrado por 1 es n cuadrado, si acá multiplico cruzado, menor a, acá multiplico cruzado también en este caso, esto me va a quedar n cuadrado más n menos 1, resto n cuadrado de ambos lados para que esto se me vaya, y esto me va a quedar, fíjense, sumo uno de los dos lados, 1 es menor que n.
¿sí? Obviamente, como n va a estar desde 1 para adelante, ¿sí? Esto va a terminar siendo cierto, con lo cual la conclusión es que la serie converge, ¿sí? Converge por ser menor a una serie que converge, ¿sí? Eso sería un poco el criterio del cual estamos estudiando nosotros acá. Bien, vamos a hacer ahora el caso C, ¿sí? En el caso C, fíjense en esto que nosotros vemos acá, ¿sí? La idea sería lo mismo, ¿sí? Fíjense acá, puede ser que se complique un poco más el numerador por la relación del n que elegir por lo siguiente, fíjense. Denominador tiene un n igual a 4 y numerador tiene n igual a 3, con lo cual el n va a comparar sería 4 menos 3, 1. O sea que la serie a la cual tenemos que comparar es 1 sobre n. Este es un caso, ¿sí? Esto es una serie, digamos, el 1 sobre n es una serie, fíjense lo siguiente, o sea, es una serie que puede ser que sirva, en este sentido. Vamos a tratar de hacer la comparación. Esto nos va a quedar como n cubo más 1 sobre 4n cuarta más 5n menos 1, esto es menor a 1 sobre n. Entonces ahora multiplico estos dos lados, n cubo más 1 con n, y luego multiplico 4n cubo más n cuarta más 5n menos 1 por 1. Esto me va a quedar n, hago distributiva, ¿sí? N cubo más n cuarta más n menor a, esto me va a quedar 4n cuarta más 5n menos 1. Igualmente, acá nosotros cometimos un error por el tema siguiente. Fíjense que esta es una serie que diverge, por lo cual esto debería ser del sentido opuesto. Nosotros tendríamos que probar que esta serie diverge, sino que esta serie converge. ¿Sí? Entonces, la idea acá es que, en este caso, la desigualdad nos va a quedar así. O sea, esta serie diverge por el tema de que es una serie P con P mayor que 1. O sea, esto no se cumple porque este P es 1. Entonces acá esto nos va a quedar como, si hacemos la resta, esto nos va a quedar como 0 mayor a. Resto acá, n a la cuarta, entonces me va a quedar 3n a la cuarta más 4n menos 1. Claramente esto se cumple, pero digamos no es algo que nos sirva para nosotros para poder compararlo, ¿sí? O sea, nos da una pista. No nos da una pista por el hecho que no podemos cancelar los n a la cuarta. Entonces, probemos ahora, por ejemplo, con otro que sería 1 sobre 5 a la n, ¿sí? Pero también cumple ese mismo criterio. Entonces vamos a tener n cubo más 1, ¿sí? Sobre 4n a la cuarta más 5n menos 1. Esto vamos a tener que sea menor a 1 sobre 5n. Repetimos el procedimiento, multiplicamos 5n con n cubo más 1 y luego 1 con 4n cuarta más 5n menos 1, con lo cual esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Esto nos va a quedar 4n a la cuarta, ¿sí? Más 5n menos 1 menor o igual a 5n a la cuarta más 5n, con lo cual vamos a tener 0 menor o igual a n a la cuarta más 1. Con lo cual, como esto se cumple, ¿sí? Porque estamos a hablar, esta desigualdad es cierta porque n siempre es un número natural, suma de número natural es siempre mayor o igual a 0, ¿sí? Esta serie, ¿sí? Como es una serie que diverge y esto es cierto, esta serie, ¿sí? Como es mayor que una serie que diverge, ¿sí? La serie diverge, ¿sí? Ese sería el colorario de esto que estamos viendo hasta acá. Vamos al caso D ahora, ¿sí? Nosotros tenemos acá la sumatoria de n sobre 3 a la n, ¿sí? Acá la idea sería tratar de buscar, en la medida de lo posible, ¿sí? Vamos a utilizar lo siguiente, ¿sí? Fíjense. Vamos a utilizar que para todo n, si acá tenemos que comparar una función, es un poquito complicado porque tenemos que comparar una función lineal que es n en la 1 con 3 a la n. Entonces, vamos a tener lo siguiente en cuenta. Siempre nosotros tenemos que considerar que las funciones lineales crecen mejor que las exponenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, n, ¿sí? Va a ser siempre menor a 3 a la n, ¿sí? Porque esto es una función lineal y esto es una función exponencial, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Nosotros deberíamos comparar esta serie con alguna que converja. Recuerden ustedes las series geométricas, ¿sí? La serie geométrica, yo voy a poner acá en azul, donde hay una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de r a la n, ¿sí? Entonces, esa serie pues, nos daba 1 sobre 1 menos r, siempre y cuando el r era menor que 1, ¿sí? Que estamos hablando de ese término que estaba elevado a la n. En este caso de r menor que 1, tampoco vamos a estar hablando de una fracción, ¿sí? Entonces, digo esto, estamos tirando algunas pistas como para poder ver por dónde puede venir la resolución de la integral de la serie. Entonces, en este caso, ¿sí? Como ustedes observan acá,
fíjense, nosotros tenemos 3 como denominador, podemos elegir algún número también que sean 3, acá podríamos pensar en un tercio, pero podemos pensar en otro un poco más original, como ser 2 tercios a la n. Si nosotros hacemos esta sumatoria, que sería un caso especial de estas series que convergen, ¿sí? Esto lo podemos pensar como 1 sobre 1 menos 2 tercios, y es una serie que converge perfecto, y que de alguna manera se puede comparar acá. Entonces la idea sería pensar si n sobre 3 a la n es menor a este término, no 2 a la n, que es este 2 a la n sobre 3 a la n, ¿sí? O sea, estamos comparando si esta serie es menor a esta, que es, a su vez es una serie que converge, esta va a converger también. Entonces, resolviendo esto, ¿sí? Vamos a multiplicar por 3 a la n ambos lados, ¿sí? De manera tal de sacar estos 3 a la n de ambos lados, y lo que vamos a llegar es a esta desigualdad, que n es menor a 2 a la n. En este caso, fíjense que este error cumple lo mismo que hemos dicho antes. Una función lineal generalmente, sobre todo en números naturales, va a ser siempre menor que una función exponencial, que es 3 a la n. Tanto se va a cumplir para esta base de 3 como para esta base de 2. Como esta desigualdad de n sobre 3 a la n siempre es menor a esta desigualdad, a este término de sucesión, y esta es una serie que converge, por lo tanto, ¿sí? La conclusión de acá es que la serie converge, ¿sí? Los otros ejemplos que siguen son similares en cuanto a contenidos a lo que vimos en este caso. En el ejercicio E, nosotros tenemos la sumatoria desde 1 hasta infinito de 1 más 1 sobre n a la n, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para ver si la serie converge o no? La idea acá es tratar de tener en cuenta el tema de, obviamente no nos convendría usar el criterio de comparación por el tema de cómo está hecha la serie, no es una serie muy amable para hacer comparación. Entonces vamos a probar a hacer otro tipo de metodologías. Primera cuestión, ¿sí? Ustedes observan, se parece bastante a lo que habíamos dicho de el límite de x a la n tendiendo a infinito. Hay un criterio, ¿sí? Que en este caso, si la serie va a ser desde un término 1 hasta infinito de a sub n, si el límite de n tendiendo a infinito de ese a sub n nos va a dar 0, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir es, no, mejor dicho, si la serie converge, esto debe ser verdad, que el límite de esa sucesión tiende a 0, ¿sí? Y eso se va a cumplir. Si no, esto no quiere decir que se pueda leer al revés. Obviamente que si este límite, ¿sí? si por ejemplo el límite n tendiendo a infinito de a sub n da distinto de 0, obviamente que la serie diverge, ¿sí? Entonces la idea sería calcular el a sub n, cuando nosotros nos estamos haciendo referencia acá, es todo el término de la sucesión, que es este que ustedes ven en este caso. Entonces nosotros vamos a calcular límite n tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre n, todo esto a la n. Como ustedes recordarán de los ejercicios anteriores, este límite nace, digamos, de el número e, por lo tanto esto va a dar e, ¿sí? Así como viene por definición. Entonces esto, justamente como e es distinto de 0, la idea es que esta serie diverge, y esto es lo que pasa en este caso, ¿sí? Acá directamente aplicamos lo que nosotros ya sabíamos de ese caso, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Vamos a hacer ahora el ejercicio F, ¿sí? de toda la guía, donde en este caso tenemos lo siguiente. Fíjense, tenemos esta serie de 3 más menos 1 a la n sobre 2 a la n más 1, ¿sí? Primera cuestión, vamos a usar a ver si tenemos suerte un poco con alguna serie geométrica o algo que sea parecido. En este caso también tenemos una serie alternada, o sea que es un poco más complicado. Vamos a tratar de juntar los dos criterios para ver si de alguna manera podemos sacarlos a flote y ver si nos sirve de alguna manera para poder sacarlo. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros sabemos que menos 1 a la n es la parte alternada de la serie, ¿sí? Esta puede valer dos opciones, o 1 o menos 1, con lo cual esto siempre es menor o igual a 1, ¿sí? Esto lo que nos permite es lo siguiente: de esta desigualdad que nosotros tenemos acá, nosotros vamos a ir poniendo todos los elementos que siguen, a saber, fíjense, nosotros tenemos, o sea, yo lo voy a escribir acá porque me quedé sin lugar, menos 1 a la n es menor o igual a 1, yo lo que voy a hacer es tratar de hacerla parecida, lo más parecida posible a la original que tenemos nosotros acá. Entonces fíjense, lo primero que hacemos es sumar 3 a ambos lados de la desigualdad, ¿sí? 3 más 1, 1 más 3 es lo mismo, ¿sí? Y luego lo que hacemos es dividir por 2 a la n más 1 ambos lados de la desigualdad. En este caso la desigualdad se mantiene, si no cambiamos el signo no hacemos nada por las reglas de desigualdad. Entonces en este caso estamos hablando de que 3 más menos 1 a la n sobre 2 a la n más 1, esto es menor o igual 1 más 3, que es 4 sobre 2 a la n más 1, ¿sí? Entonces si ustedes observan,
tenemos que fijarnos qué es lo que nosotros tenemos acá. ¿Qué es esto que nosotros tenemos acá? ¿Sí? Acá hay escondida, entre comillas, una serie geométrica. ¿Sí? Fíjense, vamos a trabajarlo un poquito más. Nosotros haciendo cálculo auxiliar, 4 sobre 2 o las 2 a la n más 1, podemos pensarlo como 4 por 1 sobre 2 a la n más 1. Luego este 2 a la n más 1 podemos pensarlo también como 2 a la n por 2. Sacar el 2 multiplicando, esto nos va a quedar como 4 medios por 1 sobre 2 a la n. O sea que esto va a quedar como 2 por 1 sobre 2 a la n. ¿Sí? Entonces esto, que es una serie geométrica, o sea, también podemos pensarlo como 2 por 1 medio todo a la n, es una serie que cumple los mismos criterios que antes, que su R es menor que 1, con el mismo ejercicio que hemos visto antes, que converge. Por lo tanto, estamos hablando de una serie, ¿sí? O sea, yo voy a reescribir de vuelta. Toda esta serie, vamos a llamarlo de esta manera, para no escribir todo esto de vuelta, vamos a llamarlo el A sub n que estamos calculando, ¿sí? Entonces, ese A sub n es menor o igual a este 4 sobre 2 a la n más 1, que simplificado nos daba 2 por 1 medio a la n. Como esto es una serie que converge, 2 por algo que converge, converge, con lo cual, como la serie, el término general de la serie es menor que otra serie que converge, esta serie converge. Ese es el resultado o la conclusión final que nosotros tenemos de este ejercicio en particular, ¿sí? Con lo que veníamos viendo hasta hace poco. Bien, perfecto. Vamos a seguir ahora adelante con otro caso más, que es este, el G, que ustedes ven acá, donde nosotros tenemos la sumatoria desde 1 hasta infinito de esta serie que ustedes ven acá, n por raíz de n más 1. Entonces acá la idea es tratar de ver, o sea, también tenemos que usar criterio de comparación, pero la idea es tratar de ver qué potencia tiene, qué potencia hay acá. Acá tenemos que hacer una cuenta un poco grosera, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar este n, que es n a la 1, con este n, que es n a la 1 medio, ¿sí? Miren lo siguiente, si esto ya les digo, esto es una cuenta muy a ojo, pero que va a servir porque acá tenemos una buena oportunidad para usar un criterio de comparación, pero la idea es usarlo bien, ¿sí? Tratar de aplicarlo de una manera correcta. Entonces, en este caso, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra idea final? Fíjense, vamos a tener n por raíz de n más 1. Si yo quiero meter la n, tengo que meterlo como si fuera una raíz, o sea, tengo que pensarlo como raíz de n cuadrado, para poder mezclarlo todo junto dentro de las raíces. O sea, esto va a quedar raíz de n cuadrado por raíz de n más 1. Una vez metido adentro, va a quedar como raíz de n cuadrado por n más 1. Si hacemos distributiva, esto nos va a quedar como la raíz de n al cubo más n. Entonces, ¿qué pasa? El n mayor acá es 3 y el n global de todo esto es 1 medio. Entonces esto nos va a quedar como n al cubo más 1 a la 1 medio, con lo cual el grado mayor va a ser 3 medios, ¿sí? O sea, este sería el grado mayor de la serie. Con lo cual, aparte fíjense que el numerador tiene grado 0, así que el grado de denominador menos el denominador va a quedar 3 medios menos 0, que es 3 medios. Entonces la serie P, a la cual tenemos que comparar, va a ser la de 1 sobre n todo a la 3 medios, ¿sí? O 1 sobre n a la 3 medios, que es lo mismo. Entonces, esta es una serie que por el tener P sub P, que es 3 medios, mayor que 0, va a converger. Por lo tanto, tenemos que comparar que este término sea menor que este y probar que la serie converge. Eso es a lo que queremos apuntar ahora. Entonces, fíjense, en este caso esto nos va a quedar como 1 sobre n por raíz de n más 1. Esto nos va a quedar menor o igual a 1 sobre n a la 3 medios. Entonces hacemos como hicimos antes, multiplico 1 con n a la 3 medios y luego multiplico 1 con todo esto. Directamente, en vez de poner esta expresión, podría poner toda esta, que es lo mismo, o esta, que es lo mismo. Entonces nos va a quedar n a la 3 medios es menor o igual a raíz de n al cubo más n, ¿sí? Para sacar la raíz en este caso elevamos al cuadrado a ambos lados, ¿sí? De manera tal que acá con el cuadrado esto se nos va y acá se hace potencia, se multiplica, o sea que nos queda n al cubo, esto es menor o igual a n al cubo más n. Fíjense, si restamos n al cubo de ambos lados, esta desigualdad finalmente nos va a quedar como 0 menor o igual a n. Como n es un número natural, esta desigualdad se cumple para todos los números que ustedes, digamos, números naturales. Por lo tanto, es cierto que esta se cumple, esta desigualdad. Por lo tanto, la conclusión es que la serie converge, ¿sí? La serie converge y tiene una sumatoria finita. Muy bien. Vamos a hacer ahora el h, donde en este caso tenemos el h que nos va a dar la sumatoria desde 1, ¿sí? Hasta más infinito de 2 más seno al cubo de n
sobre 2 a la n más n al cuadrado. Entonces, la idea acá es tratar de acotar la serie en lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, primero, porque tenemos un seno, digamos, acá, este es un método poco tradicional, digamos, de poder sacar las series, pero bueno, nos va a servir y nos va a funcionar en base a lo que nosotros queramos calcular. Entonces, recuerden ustedes lo siguiente: desigualdad fundamental es que seno de x, ¿sí?, como toda función de las trigonométricas fundamentales, es menor o igual a 1. Por lo tanto, ¿sí?, vamos a trabajar siempre sobre esta desigualdad. Yo elevo seno al cubo, si elevo a ambos lados al cubo, o sea que voy a tener seno al cubo de x menor o igual a 1 al cubo, que es 1, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer acá es sumar 2, ¿sí? La idea es tratar de ir haciéndolo similar a la serie que nosotros tenemos. Esa es nuestra única idea, pura y exclusivamente. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, 2 más seno al cubo de x es menor o igual a 3, ¿sí? Luego acá dividimos por ambos lados, en este caso, que esto sería, ¿sí?, 2n más n cuadrado, y esto acá lo sacamos, ¿sí?, 2n más n cuadrado. Pero esto, si bien matemáticamente es estrictamente cierto, pero hay una cosa de que nosotros nos olvidamos. Fíjense que esto es una serie poco cómoda para calcular, pero fíjense lo que pasa. 2 a la n siempre va a ser un número positivo, más n al cuadrado, obviamente siempre esto es un número positivo, pero esta suma siempre va a ser mayor que si yo considerara 2 a la n solamente, ¿sí? Entonces, como esto siempre es mayor, ¿sí?, fíjense lo siguiente: como esto siempre, o sea, como esta desigualdad siempre va a ser mayor, si yo tomo el recíproco, o sea, 1 sobre 2 a la n más n cuadrado, siempre va a ser menor o igual que 1 sobre 2 a la n, pues estoy elevando a la menos 1 a ambos lados, ¿sí? Es más que nada un juego matemático. Entonces esto me permite, como acá esta desigualdad no es estricta, en vez de dividir ambos lados por 2 a la n más n cuadrado, lo que voy a hacer es mantener el criterio de desigualdad. O sea, ¿qué quiere decir? Si nosotros al principio dijimos que 2 más seno al cubo de x es menor o igual a 3, si yo, por ejemplo, los multiplico esta desigualdad por ambos lados de esto, mantengo el sentido de la desigualdad. O sea que de este lado voy a tener un 2 a la n más n al cuadrado, y acá puedo tener un 2 a la n simple y llanamente. Entonces, esto, ¿sí?, este 3 lo voy a hacer acá por separado, ¿sí?, este 3 a la 2n lo puedo pensar como 3 por 1 sobre 2 todo a la n, ¿sí? Y ver esto de esta manera cambia bastante las cosas, porque nos permite visualizar, ver de una forma clara que lo que tenemos acá es una serie geométrica que converge, ¿sí? Esta es una serie que, si nosotros la pensamos como serie, nos va a quedar como la sumatoria de 1 a la medio a la n, con un medio cuyo módulo es menor que 1, o sea que esta sumatoria nos va a quedar como 1 sobre 1 menos 1 medio, es una serie geométrica. Entonces, como esta serie converge, porque es 3 por 1 medio a la n, que a su vez converge, todo esto converge, por lo tanto, ¿sí?, esta serie, ¿sí?, como conclusión final, esta serie converge, ¿sí? Es bien lo tenemos claro en este caso, ¿sí? Vamos a seguir con los últimos dos casos que faltan de acá. Fíjense en este caso, esta serie, estas son las primeras series que nosotros vemos factorial, ¿ok?, con las que vamos a empezar a trabajar. Fíjense, tenemos la sumatoria de n factorial sobre n más 2 factorial, ¿sí? Entonces acá la idea es tratar de simplificar lo más que se pueda esta expresión antes de usar ningún criterio. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que n factorial sobre n más 2 factorial, ¿sí?, o sea, un número factorial, ¿cómo se define? Así recordemos esto. Yo, por ejemplo, tengo n factorial, esto es n por n menos 1, o sea, multiplico por el anterior, por el anterior, y así hasta llegar a 1. Eso sería la idea. Entonces podemos aplicar un poquito esto para tratar de reducir un poco la expresión que nosotros tenemos en base acá. Entonces fíjense, en este caso, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? N más 2, ¿sí?, esto vamos a hacerlo como cuenta auxiliar. N más 2 factorial, podemos pensarlo como n más 2 por un lado, por n más 2 menos 1, que sería n más 1, por n factorial, y así sucesivamente. Conviene cortarlo acá porque vamos a meterlo dentro de la ecuación y ver si podemos de alguna manera simplificar lo que tenemos ahí. Entonces fíjense cómo va quedando esta sumatoria. Va quedando desde n igual a 0 hasta infinito de n factorial, y en vez de poner n más 2 factorial vamos a poner toda la expresión completa. N más 2 por n más 1 por n factorial, ¿sí? Acá esto ya nos permite eliminar el factorial que tanto nos molesta,
Y acá si hacemos distributiva, esta sumatoria, ¿sí?, nos va a quedar como 1 sobre n al cuadrado más n más 2n sería más 3n más 2 por 1 que sería más 2. Y acá volvemos a los criterios que hemos visto al principio en el ejercicio, donde nosotros hablábamos de las series P. ¿Qué serie P convendría usar en este caso? Fíjense, el grado del denominador es un n cuadrado, el numerador tiene grado 0, así que en este caso directamente la serie que podemos usar es compararla con 1 sobre n cuadrado, que como el P es mayor que 0, que es un 2, es mayor que 1, disculpen. En este caso es una serie que converge. Entonces hay que probar lo siguiente, sí, que esta serie es menor que esta que converge, por lo tanto a su vez esa serie debería converger. Entonces tenemos 1 sobre n cuadrado más 3n más 2, esto es menor a 1 sobre n cuadrado, ¿sí? Luego de vuelta multiplicamos estos lados, ¿sí?, 1 con n cuadrado, y luego multiplicamos estos otros, 1 con n cuadrado más 3n más 2, o sea que esto nos queda n cuadrado menor a n cuadrado más 3n más 2, restamos n cuadrado a ambos lados y esto va a quedar 0 menor a 3n más 2. Este es un número natural siempre positivo, producto positivo, positivo, positivo siempre mayor que 0, por lo tanto, como esto se cumple para todos los números naturales, la serie converge, ¿sí? Converge perfectamente y cierra, digamos, nuestro argumento por este lado. Y ahora vamos a hacer la última, ¿sí?, de las desigualdades. En este caso, ¿sí?, tenemos que tratar de fijarnos, esta es una desigualdad que parece un poco más intimidante, pero la idea es tratar de perder el miedo y desgajarla un poco en lo que nosotros venimos viendo, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos grado 2 en el denominador, ¿y qué grado tenemos arriba? 2 tercios, ¿sí? Porque tenemos esta fórmula que tenemos acá. Entonces, la idea sería tratar de buscar algún método que nos permita trabajar con esto, ¿sí? O sea, decir, bueno, yo tengo grado 2 arriba, ¿sí?, y abajo y arriba que tengo el mayor, que es 2 tercios, porque este es un medio y no es tan grande. Entonces 2 menos 2 tercios, en este caso 2 va a ser 6 tercios, ¿sí?, 6 tercios menos 2 tercios, o sea que esto va a ser 4 tercios. Esto es algo, ya les digo, muy a ojo, pero que sirve para elegir cuál serie vamos a usar nosotros para que la serie converja, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso, ¿sí?, esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces acá vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Vamos a tener toda esta serie, ¿sí?, la sumatoria al cubo de n cuadrado más n más raíz de n, ¿sí?, sobre n cuadrado más n más 1, todo esto es menor o igual a 1 sobre n a la 4 tercios. Como 4 tercios es mayor que 1, en realidad debería ser al revés, porque esta es una serie que diverge, ¿sí? Entonces en este caso vamos a poner mayor o igual. Entonces en este caso, fíjense, ¿sí?, en este caso para probar que esto es así,